Bueno, hoy vamos a avanzar en la última parte del texto de Carlos Garay y en particular nos vamos a detener en una de las características más salientes del lenguaje natural, que es la cuestión de que muchas veces sus palabras y sus expresiones generan equívocos y malos entendidos. Es evidente que el lenguaje científico tendría que contrarrestar estos efectos, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de ver la forma en que la ciencia, digamos, se las ingenia para reducir estos equívocos, ¿no? Decíamos entonces que el lenguaje natural, digamos, en general es una fuente de, de errores a la hora de designar, digamos, a las cosas y generar expresiones. Por supuesto que esto no significa desconocer, eh, digamos, las enormes cuestiones que el lenguaje natural permite hacer y que el lenguaje científico no. Ya lo hemos estado viendo cuando trabajamos los mitos y demás, ¿no? Está claro que el lenguaje natural es enormemente apropiado, o por lo menos mucho más apropiado que el lenguaje científico a la hora de expresar emociones, expresar valoraciones, tanto morales como estéticas, eh, en fin, el lenguaje natural, digamos, tiene una enorme cantidad de funciones que el lenguaje científico no tiene. Pero también es cierto que el lenguaje natural, entre sus expresiones, muchas veces utiliza las palabras en un sentido vago y en un sentido ambiguo. Y la ciencia trata de contrarrestar eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de generar proposiciones o afirmaciones que sean lo más exactas y lo más precisas posible. Vamos a ver un poquito la cuestión de la vaguedad en el lenguaje natural, ¿no? Y también la forma de contrarrestarla. Una expresión o una oración en el lenguaje ordinario la podemos catalogar como una expresión vaga cuando, digamos, el objeto que es representado por medio de esa representación o esa proposición eh, no es, digamos, cubierto en su totalidad. O para decirlo de otra manera, la representación es demasiado parcial con respecto al objeto al cual, digamos, se está aludiendo. Hay una enorme cantidad de expresiones del lenguaje, digamos, natural que se prestan para este tipo de equívocos, aunque son, digamos, su gran eh, mayoría, ¿no? Por ejemplo, aquellas expresiones como mucho, poco, eh, digamos, alto, bajo, grande, pequeño, frío, caliente, todo ese tipo de expresiones, digamos, cuando se le asignan a un objeto, digamos, si bien nos permiten dar una idea de lo que estamos diciendo, esa idea es portadora de una enorme vaguedad. Imaginemos el caso, ¿no?, de que una persona, digamos, sale afuera a la calle y nos dice, ay, hace un frío bárbaro. Y bueno, digamos, con esa expresión está tratando de decirnos el estado de la temperatura en ese momento. Y esa expresión es vaga porque, digamos, ¿qué significa, digamos, para quienes, digamos, recepcionan esa oración o quienes interpretan esa afirmación? Digamos, para algunos puede significar que un frío bárbaro significa que está nevando. Para otros puede significar que, digamos,
tiene que usar varios pulóveres, para otro, en fin, se van a dar cuenta que cada uno, por esa expresión, podemos atribuirle una referencia distinta. ¿Cómo salir de esa vaguedad? Bueno, a través de la precisión. Entonces, obviamente que la persona si nos diría, y mira, la temperatura del ambiente es de 5 grados, bueno, ahí ya nos formamos una representación mucho más precisa de lo que ella está hablando cuando está diciendo que hace frío. Y, digamos, en ese caso lo único que hizo es, digamos, atribuirle una medida. En general, digamos, este es un recurso válido y muy utilizado en ciencia, ¿no? Atribuirle un valor numérico a aquello de lo cual nosotros estamos hablando para reducir la vaguedad. Qué sé yo, imagínense en el caso de la psicología, expresiones como Juan es muy inteligente. Pasa algo parecido con lo anterior. Porque ¿qué significa que es muy inteligente? O sea, en cada uno nos podemos formar representaciones distintas. En cambio, si alguien dice, mira, Juan es muy inteligente porque, digamos, en el test de inteligencia de Wechsler dio que tenía un coeficiente de 140. Bueno, entonces allí el término inteligencia adquiere mucho más precisión porque se le ha asignado un valor numérico. Pero supongamos que nosotros no podemos tomar el test de Wechsler o cualquier otro test de inteligencia y, digamos, queremos decir lo mismo. O que se formen representaciones, digamos, equivalentes en las personas. Y bueno, podríamos decir que esa persona tiene habilidad para, digamos, comunicarse con los demás en un grado muy alto, que pueda resolver problemas de índole física con mucha facilidad, digamos, y así podríamos continuar diciendo, por ejemplo, que tiene un manejo del lenguaje muy, muy, muy fluido, y así, con todas esas características, digamos, lo que estamos haciendo es darle mayor precisión al tema. Y obviamente que incluso podríamos ejemplificarlo, digamos, con situaciones concretas donde, por ejemplo, nosotros decimos que tiene gran habilidad para comunicarse en forma interpersonal o para comunicar sus afectos o para resolver problemas matemáticos o abstractos. Entonces nosotros podríamos dar ejemplos de cada situación en la que esa persona ha resuelto esos problemas y le vamos dando mayor precisión a lo que queremos decir con que esa persona es muy inteligente. Con esto, ¿qué quiero decirlo? Que la precisión, por un lado, se logra a través de darle un valor numérico a un término, pero también se puede lograr, digamos, asignándole una serie de características a ese término. La otra gran dificultad es la ambigüedad. Nosotros muchas veces, en nuestro lenguaje ordinario, tenemos una palabra puede designar muchos significados, ¿no? Es más, incluso a veces tenemos que para una palabra tenemos significados prácticamente incompatibles entre sí. Piensen en la palabra vela, por ejemplo, ¿no? Una cosa es la vela que usamos para iluminarnos cuando se nos corta la luz, y otra cosa es la vela de un barco, ¿no? Así que bueno, se pueden usar en muchos sentidos. Las palabras tienen polisemia, ¿no? Le estoy dando un caso muy extremo de polisemia, pero piensen, por ejemplo, en la palabra, digamos, asimilación. Ustedes van al diccionario y encuentran algún significado de asimilación que está vinculado a la incorporación y demás, ¿no? Pero con esa definición que ustedes encuentran en el diccionario,
no les va a servir para nada para entender el uso que hace Piaget de la palabra asimilación. ¿Por qué? Porque Piaget ha definido esa palabra con mucho más exactitud. Entonces, ¿cómo logramos salir de la ambigüedad? A través de definición. Mientras más, digamos, exactas sean nuestras definiciones, tanto mejor. ¿Cuál es el tema de una definición? Hay que tener, para estar en presencia de una buena definición, y que la definición tiene que incluir a todos los objetos que, digamos, el término efectivamente representa. Es decir, que la definición no tiene que ser no tiene que ser ni muy extensa, ni tampoco tiene que ser muy estricta. ¿Por qué? Porque si es muy extensa, va a cubrir fenómenos o objetos que no son parte del concepto que nosotros queremos representar. Y si es muy estricta, va a dejar afuera del concepto que nosotros queremos representar a objetos, ¿no? Entonces, tiene que tener la dimensión exacta. Esto parece fácil de hacer, pero ya se habrán dado cuenta que no lo es. Y piensen, por ejemplo, qué sé yo, en Freud, y piensen en la palabra trauma, en la palabra pulsión, o incluso en la palabra inconsciente. Una cosa es la definición de esos términos en la primera época de Freud, y otra cosa es cómo aparecen esos términos definidos en la segunda época de Freud. ¿Qué pasó? Bueno, que Freud fue avanzando en sus investigaciones, y en la medida en que avanzaba, se dio cuenta que esas definiciones o quedaban demasiado grandes, porque incluían cosas que no formaban parte de lo que él quería decir, o quedaban demasiado chicas, en el sentido de que, digamos, dejaban a muchos fenómenos de los que él quería hablar afuera. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir la misma, digamos, estrategia freudiana, es decir, generar nuevas definiciones. Hay otra cuestión, para ampliar un poquito lo que veníamos marcando, es que la precisión y la exactitud, digamos, están vinculadas con, digamos, valores, podríamos denominar valores epistémicos. Serían como los ideales que los científicos tratan de alcanzar, pero que nunca se alcanzan en forma absoluta, porque cuando vos alcanzaste un nivel de precisión, también el ideal se eleva, y así, digamos, hasta el infinito. Entonces, digamos, son como aspiraciones. El científico aspira a ser más exacto, aspira a ser más preciso, y continuamente puede orientar sus investigaciones para lograr esas dos cosas, ¿no? Para lograr la precisión y la exactitud, entre otras tantas, ¿no? Y otra de las cuestiones por ahí importantes a tener en cuenta es que tanto la precisión como la exactitud están muy fuertemente correlacionadas, y podríamos decir que se implican mutuamente, porque en la medida en que nosotros damos mayor precisión a un término, digamos, estamos en mejores condiciones para que haya mayor exactitud en el mismo. Y por otro lado, cuando, digamos, damos mayor exactitud a un término, eso nos posibilita que lo representemos con mayor precisión. Sin embargo, no son iguales. Digamos, precisión y exactitud son conceptos diferentes. La precisión hace alusión o hace referencia a que nosotros podemos identificar un objeto, un conjunto de objetos, cada vez con mayor, digamos, grado de precisión, digamos, con mayor grado de aproximación a ese objeto. Eso es lo que significa. Digamos, en la medida en que nosotros podemos delimitar con claridad el objeto del que nosotros estamos hablando, estamos consiguiendo mayor precisión.
acuérdense que una estrategia era la medida, la otra era el asignarle propiedades específicas y diferenciales de ese objeto que no están en los otros. Distinto es el concepto de exactitud, porque la exactitud se refiere a las definiciones de los términos. Entonces, de lo que se trata cuando queremos ser exactos, es de construir definiciones cada vez más apropiadas. ¿Se entiende? Entonces estamos ante cuestiones distintas, aunque están muy fuertemente correlacionadas la una a la otra. La otra cuestión de la que nosotros tendríamos que decir algunas cositas es la cuestión de los términos lingüísticos, ¿no? Y la significación de esos términos. Digamos, obviamente, la precisión y la exactitud son formas de, digamos, hacer que la significación de los términos se vaya haciendo cada vez más, digamos, apropiada, más ajustada al objeto que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, hay que tener en cuenta, digamos, un fenómeno con respecto a la significación de los términos, que es este aspecto que Austin hablaba, el aspecto performativo del lenguaje, ¿no? Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de la palabra vaca, y que tenía un significado bastante diferente en la India que en nuestro contexto, ¿no? Ya que le agregaban a la definición en India un carácter o una propiedad que era de ser un animal sagrado, mientras que nosotros esa propiedad no se la damos. Entonces construimos una definición distinta, y eso hace que el objeto al que nosotros nos estamos refiriendo sea distinto, porque claramente no es lo mismo ser una vaca en Argentina, donde terminas en un frigorífico, que ser una vaca en la India, donde sos adorada como un animal sagrado. Entonces, digamos, el objeto, de algún modo, queda afectado por la definición. Y eso si lo analizamos en la simultaneidad, pero si lo analizamos en la historia pasa algo semejante. Pero la palabra rayo para los griegos significaba un castigo, más que un castigo, era un enojo de Zeus, que podía o no ser un castigo por alguna cosa que habían hecho mal los humanos. Pero para nosotros es una descarga eléctrica. Entonces, cuando los griegos veían un rayo, ¿veían algo distinto a lo que vemos nosotros? ¿O cuando en India se ve una vaca, ve algo distinto de lo que vemos nosotros? Y la respuesta parece ser claramente que sí. Pero ¿cuán distinto es? ¿Se entiende? Entonces, porque está claro que hay algo del fenómeno que se conserva, o de la cosa que se conserva. Entonces, si nosotros nos adoptamos una postura extrema, podríamos llegar a decir que con el lenguaje o con las convenciones hacemos los objetos. Y este tipo de ejemplos que mencionamos podría habilitarnos en cierta manera para eso. Pero también está claro que nosotros no podemos hacer cualquier cosa con el lenguaje para ello. Entonces, lo que el profesor Carlos Garay, ya sobre el final del texto, lo que nos dice que para salir de esta dificultad, tendríamos que tener en cuenta, o construir una teoría de la verdad que tenga en cuenta al menos tres aspectos, ¿no? Por un lado es quién se encarga de verificar la proposición. Segundo, la relación entre la proposición y la realidad. Y tercero, la persona o el sujeto que emite esa proposición. Entonces, digamos, eso nos permitiría, tener en cuenta estos tres factores, nos permitiría, digamos, seguir admitiendo que hay algo del objeto que se conserva más allá del significado que nosotros le demos, o más allá de la definición que nosotros le demos al objeto. ¿Se entiende? O sea, si bien es cierto que las vacas reales de la India no son iguales que las vacas nuestras, es cierto que hay algo de esos objetos que se mantiene, más allá de que hayan nacido en la India o no.
Entonces, una teoría de la verdad que tenga en cuenta estos tres elementos nos permitiría reconocer con claridad que hay algo que se mantiene. Y algo semejante podría ocurrir con respecto a la palabra rayo, ¿no? Y bueno, finalmente les muestro una situación, digamos, donde se muestra con claridad la cuestión de el uso, digamos, ambiguo de los términos, ¿no? Llega un señor a un hotel y le dice, ¿me da una habitación y un baño? Y el tipo le dice, sí, la habitación te la puedo dar, pero el baño te lo vas a tener que dar solo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí es un claro ejemplo de ambigüedad, ¿no? Hay la palabra baño, eh, tiene evidentemente dos eh, referencias y dos significados totalmente diferentes, al igual que la palabra vela de la que hablábamos nosotros, ¿no? Y ya decíamos que la forma, por ejemplo, de reducir esta ambigüedad es a través de la exactitud. En la medida en que nosotros definimos el término baño, o el término vela, o el término inconsciente, y lo vamos redefiniendo según las circunstancias y según cómo vamos avanzando en nuestras investigaciones, vamos logrando cada vez más exactitud, y algo parecido ocurriría cuando nosotros a un término le damos cada vez más precisión, en el sentido de cada vez le podemos asignar alguna característica o alguna medida que lo haga más claro a los ojos de todos los demás investigadores. Bueno, la clase que viene vamos a avanzar un poquito ya con otro texto. Vamos a decir dos palabras sobre el falsacionismo, ¿no? Nos vemos.